Llama la atención cuando uno recorre los paisajes rurales y también urbanos en Canadá. Lo mismo se puede decir para el noreste de los Estados Unidos, que se encuentran dispersos numerosos bloques rocosos y piedras de tamaños variables, generalmente de varias decenas de centímetros e incluso de 1 o 2 metros de diámetro. Por ejemplo, aquí en Ottawa, donde he vivido varios años, salgo a caminar por las calles de un barrio residencial de la ciudad y me encuentro piedras de variados tamaños esparcidas en forma bastante irregular en los canteros y jardines urbanos. Si en vez de caminar por Ottawa lo hiciera en zonas rurales aledañas, también encontraría estas grandes piedras. Llaman sobre todo la atención porque tienen características geológicas muy diferentes a las formaciones geológicas del lugar. Por ejemplo, en un sitio donde su suelo es arcilloso y sedimentario, estas piedras a menudo son graníticas, gnésicas o calcáreas, completamente distintas a las piedras del lugar. En mis años de trabajo como geólogo en Canadá, encontré estas piedras desparramadas por gran parte del territorio canadiense. Una experiencia similar tuve en Finlandia, donde recorriendo los bosques del centro de Finlandia, cerca de la ciudad de Tampere, encontré numerosos bloques rocosos de 1 metro o más de diámetro, esparcidos entre los árboles del bosque. También sucede que estas piedras son muy diferentes a los afloramientos de las rocas locales. Frente a esta situación tan extraña, podemos preguntarnos qué hacen esas piedras anómalas, tan diferentes a las rocas locales, de dónde salieron, por qué están allí. En esta presentación procuraremos responder a estas preguntas. Las extrañas piedras a las que nos estamos refiriendo son piedras que llegaron al lugar donde están ahora porque fueron transportadas por grandes masas de hielo en movimiento. Podemos decir el equivalente a ríos de hielo, los que suelen denominarse glaciares. Estas piedras que los hielos en movimiento transportaron a distancias variables, a veces muy lejos de sus sitios de origen, son denominadas erráticos. Porque es un tema tan particular, procuraremos describir su formación, su fracturación o transporte y su sedimentación en el lugar de destino. Ahora expliquemos lo que son los erráticos. Un errático glaciar o bloque rocoso errático es una piedra o bloque arrancada del sustrato geológico que el flujo del hielo de un glaciar transporta a cierta distancia por las masas heladas y que luego son abandonadas al fundirse los hielos, ya sea por llegar al fin del valle glaciar o por fusión generalizada de los casquetes helados o inland seas, como pasó en Canadá, en Finlandia, en muchos otros lugares de América del Norte y Europa. Importante reconocer que esta roca es diferente del tipo de roca nativa de la zona en la que descansan. Los erráticos, que toman su nombre de la palabra errare, vagar, son transportados por el hielo glacial a menudo a distancias de cientos de kilómetros. De ahí las diferencias que hay con las rocas locales, que a veces no tienen nada que ver con la petrografía de los erráticos. Los erráticos pueden variar en tamaño desde guijarros hasta grandes rocas como Big Rock, que tiene 16.500 toneladas métricas en la provincia de Alberta, en Canadá. Los geólogos identifican los erráticos estudiando las rocas que rodean la posición del errático
y la composición del errático mismo. Otra cosa que nos llama la atención es que los glaciares tuvieron un efecto de brutal erosión sobre las formaciones geológicas preexistentes. Los glaciares se llevaron formaciones de areniscas, de esquistos y de lavas, dejando en gran parte del territorio un esqueleto granítico que muchas veces reflejan relieves antiquísimos que existían hace 1000 o 2000 millones de años. Las formaciones geomorfológicas que se encuentran en la porción norte de América del Norte, sobre todo en el territorio de Canadá, es decir, formas de relieve y suelos, mostraban que la región estaba cubierta por formaciones de origen glaciar. Allí había morrenas, que son colinas alargadas, formadas por los glaciares en su sección terminal, eskers, que son pequeñas elevaciones angostas y sinuosas, formadas por corrientes de agua de fusión que corren por debajo del hielo, suelos desarrollados sobre sedimentos glaciares, areno-arcillosos, grandes bloques erráticos provenientes de zonas muy alejadas que fueron abandonados al fundirse los hielos y muchas más. Por supuesto que estos rasgos glaciares habían sido estudiados anteriormente y pude interiorizarme de muchas investigaciones ya realizadas y de las conclusiones a las que habían llegado muchos geólogos que habían estudiado estas áreas. Resumiendo un poco, les cuento que todas estas características de depósitos y formas glaciares que encontré por todas partes fueron el resultado de la existencia de un periodo de clima muy frío, con acumulaciones espesas de nieve y formación de hielo, espeso hielo, que cubrieron casi todo el territorio canadiense y parte de los Estados Unidos. Los estudios han mostrado que Ottawa, por ejemplo, hace 15.000 años estaba cubierta por 2 kilómetros de hielo. En Nueva York, que está más al sur, el espesor de hielo era 700 u 800 metros en ese mismo periodo. Los hielos tenían su máxima presión más al norte y llegaban hasta 3 kilómetros. Fluían lentamente, generalmente de norte a sur, arrastrando grandes bloques de rocas cristalinas, granitos, gneisses y otras petrografías análogas. Cuando los hielos se fundieron hace unos 9.000 o 10.000 años, los bloques quedaron aproximadamente en el mismo lugar en donde estaban y terminaron esparcidos en todo el territorio. Recorriendo la ciudad de Ottawa con mi hija y mi nieto, les explicaba de dónde habían salido esos enormes pedruscos que se encuentran en muchos jardines. Se construyó la ciudad y en general no era necesario mover esas enormes piedras que pueden pesar media tonelada, y muchas personas prefirieron dejarlas en los jardines como adornos rústicos. Otro impacto de las masas de hielo fue que cuando estaban en su máximo espesor impedían que las aguas de escurrimiento o fusión se dirigieran hacia el norte, como aparentemente hubiera sido lo normal de acuerdo a las pendientes originales, y por lo tanto terminaron represándolas, formando extensos lagos contiguos a la base del glaciar. Cuando el nivel de estos lagos subía por encima de determinada cota, el agua se desbordaba hacia el sur o hacia el este. Estos lagos, que habitualmente se llaman lagos proglaciares, tenían extensiones gigantescas. Uno de ellos, que ha sido denominado lago Agassiz por los geólogos, que estaba ubicado en el centro del continente, tenía una superficie de 440.000 kilómetros cuadrados. Por esas cosas del destino, en el marco de mi trabajo, fui responsable de un proyecto para relevar los yacimientos de áridos areno-gravillosos en la provincia de Manitoba, que es donde se extendía primariamente el antiguo lago Agassiz. Hacia el este de la muralla de hielo se formó otro gran lago que los geólogos denominaron Gran Lago Iroquois, que corresponde a la ubicación actual del lago Ontario, pero que era considerablemente más extenso, hasta alcanzar los 35 a 40.000 kilómetros cuadrados. En la región intermedia entre el lago Agassiz y el lago Iroquois, el hielo había dejado varias depresiones que luego de la fusión se llenaron de agua, formando los lagos Superior, Michigan, Huron y Erie, con extensiones variables entre un máximo de 82.000 kilómetros cuadrados en el lago Superior,
57.750 kilómetros cuadrados en el lago Michigan, 59.570 kilómetros cuadrados en el lago Hurón y 25.700 kilómetros cuadrados en el lago Erie. El lago Ontario, que se formó al desagotarse el lago Iroquois, quedó con una superficie de 18.960 kilómetros cuadrados. Estos lagos están entre los más extensos del mundo. Precisamente, el lago Superior es el lago de agua dulce más grande a nivel planetario, y los lagos Hurón y Michigan son respectivamente el cuarto y quinto lagos en el mundo por su superficie. Completando mi historia personal y familiar, diré que después de trabajar durante varios años en la empresa de ingenieros consultores ambientales, me trasladé a Arabia Saudita, donde estuve 4 años haciendo trabajos de geomorfología. Luego regresé a Canadá nuevamente, pero esta vez a Ottawa, lo cual me permitió conocer la ciudad y conocer los alrededores, lo cual ha hecho mucho más interesante el análisis de este video, porque en él puedo mostrar una cantidad de elementos que no conocía anteriormente, particularmente la zona de Ottawa, que es una zona muy interesante desde el punto de vista geológico.